31 de octubre de 1952, el gobierno del MNR ha cumplido con su pueblo. Esta mañana, en el campo de María Barzola, húmedo todavía derramado por la sangre de la masacre de Catavi, se ha firmado el decreto por el que se nacionalizan las minas de Patiño, Hochschild y Aramayo. La riqueza de Bolivia son ya de los bolivianos y la patria es dueña de su destino. La voluntad popular ha sido histórica y legalmente consagrada. Con la firma del decreto hemos cerrado victoriosamente un nuevo capítulo en la larga y dolorosa historia del esfuerzo nacional por hacer de Bolivia una patria independiente y justa. El contraste entre las minas de extraordinaria riqueza y el atraso y la pobreza general del país se hizo posible por el crecimiento del desproporcionado poder de los grandes mineros. Ese poder económico que se hizo dueño a breve plazo del poder político deformó cruelmente toda la vida boliviana. Quiso hacer de una nación de 3,5 millones de hombres libres una factoría acomodada a los intereses explotadores de 3 individuos. Pero estaba en la esencia misma de los grandes consorcios el interés de mantener la dependencia de la economía boliviana de las exportaciones de antaño, a fin de acentuar cada vez más su hegemonía. Patiño, Aramayo y Hochschild no solo no invertían sus beneficios en crear nuevas industrias, sino que se negaron sistemáticamente y con pueriles pretextos a levantar hornos de fundición en nuestro país. Acentuaban así la dependencia del extranjero. Aquellas mínimas y justas exigencias del Estado y de los trabajadores fueron así respondidas por los grandes empresarios, buscando la protección del poder extranjero para oponerles a los intereses de su propia patria. 50 años del dominio oligárquico nos ha dejado una nación en ruina, y contrastando con esta pavorosa realidad, se alzaba la soberbia personal y la fortuna de los 3 magnates del estaño. La presencia del movimiento nacionalista revolucionario, con sus objetivos, expresión de los anhelos más profundos y de las premiosas necesidades de todos y de cada uno de los bolivianos, se consubstanciaron por eso con la razón de ser de nuestra patria, como nación independiente y soberana. Para un trotskista como Liborio Justo, en su libro Bolivia, la revolución derrotada, destaca que la nacionalización de las minas no figuraba en el programa del MNR. El partido se desgañitaba contra la rosca, pero nada decía en ese programa de medidas concretas contra ella. Y aún más, durante su anterior gestión administrativa en el gobierno de Villarruel, había llegado incluso a entenderse con la gran minería. Colocado luego otra vez en la oposición, volvió demagógicamente a su campaña anterior, pero aún así sus líderes negaban la necesidad de la nacionalización de las minas, y todavía más, después del triunfo popular del 9 de abril, Víctor Paz Estenssoro, cuando aún se encontraba en Buenos Aires, declaró que no aspiraba a tomar esa medida. Pero al llegar a La Paz, pocos días después, la presión de la masa popular obligó a cambiar de propósitos, ya que esa masa comenzó a exigir la inmediata nacionalización sin indemnización de las minas. No era esa la intención de Víctor Paz Estenssoro, ni de la plana mayor del MNR, que encontraron la forma de postergarla acudiendo en colaboración con Lechín, que ahora apoyó la medida al subterfugio de la designación de una comisión que estudiara y aconsejara el paso.
Con ello, el gobierno logró un útil apaciguamiento del ritmo revolucionario, que significó el comienzo de la contrarrevolución. En segundo lugar, el voto universal, establecido por decreto del 21 de julio de 1952, concedió el derecho al sufragio a todos los bolivianos mayores de 21 años, cualquiera sea su sexo, instrucción, ocupación o renta. Se ponía fin al voto calificado que había existido hasta entonces. En tercer lugar, la reforma agraria. Se instauró el 2 de agosto de 1953, cuyo principio fue «La tierra es de quien la trabaja». Con este decreto se incorporó a la población campesina, aproximadamente 2 millones de habitantes, al mercado nacional y se eliminó el sistema de explotación latifundista. Hoy día acaba un largo periodo de más de 4 siglos de opresión para los campesinos de Bolivia. El gobierno de la Revolución Nacional ha dictado el decreto de la reforma agraria, que da tierra a quien la trabaja. Este es el acto más trascendental, el más importante que haya podido suceder en el país en toda su vida independiente. Más importante todavía que la nacionalización de las minas, porque afecta directamente a 2,5 millones de seres humanos. Ha sido posible llegar a este resultado feliz, hacer este milagro de que los campesinos sean dueños de la tierra que trabajan y no sientan ya el látigo de los latifundistas en sus espaldas, porque ha habido un partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que ha encabezado la lucha de todo el pueblo boliviano, un partido que, por sobre todas las cosas, ha tenido la virtud de no engañar nunca al pueblo boliviano. El programa del MNR no decía nada acerca de una posible reforma agraria. El mismo solo enunciaba unas cuantas frases para cubrir el asunto sin especificar nada concreto. El MNR solo aspiraba a una limitadísima reforma agraria y luego, frente a la acción directa de la masa rural que había constituido sindicatos campesinos, trató de desfigurarla y contenerla para ajustarla a aquellas limitadas aspiraciones. La ocupación de la tierra fue combatida entonces por el MNR. En cuarto lugar, la reforma educativa. Finalmente, el nuevo Código de la Educación, dictado el 20 de enero de 1953, mediante decreto supremo, determinó modificaciones importantes en la estructura educativa boliviana. Se instauró la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria y se puso énfasis en el sistema escolar campesino con el incremento de los núcleos escolares y normales rurales. Además, se inició un programa de alfabetización. Llegando ya al final de esta presentación, podemos decir que la figura de Víctor Paz Estenssoro durante estos años reflejó un grado de pragmatismo que fue sin duda necesario para mantener la conducción de la revolución, es decir, manejó un discurso que le permitió la inclusión en el partido de facciones de izquierda, pero al mismo tiempo buscó mantener un equilibrio en sus relaciones con la derecha y centro del partido. Con el pasar de los años, la heterogeneidad del MNR provoca su fragmentación, agravada también por la vaguedad teórica que lo caracterizó desde sus inicios. Pero esto lo veremos la próxima vez en Documentales Historia Americana. Levanto con furor mi mano fría,
mi puño de nudillos resentidos, mi sangre de teñida en negro cuenco, con esta sola mano que siempre está llamándote en silencio, con esta mano sola podría hacerte polvo desconfianza. Levanto desde ahora mis escudos, mis penas como ríos erizados. No quiero entre los ojos una astilla, ni un grano de dolor en el olvido. Con esta mano fría que a veces se le ríe de caricias, con esta fría mano podría derrumbar una muralla. Con este puño duro que a veces languidece de ternura, con este duro puño podría destrozar la media espera. Con estos dedos torpes de venas inundidos como espinas, con estos torpes dedos podría estrangularte suerte mía. Con esta sola mano podría devolverte golpe a golpe. Con esta mano sola podría devolverte golpe a golpe. Por eso, vida, aún sin estas manos, yo puedo abrir las puertas que tú me cierres. Con este puño duro que a veces languidece de ternura, con este duro puño podría destrozar la media esfera.